Hola familia, Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los llene de su inmenso poder. Hoy estamos contentos, alegres, aquí transmitiendo en Fuente de Vida, Proyecto 21, desde Cancún, Quintana Roo. Aquí andamos gozosos. Amén. Y llenos de alegría. ¿Cómo ve, pastor? Muy bien, mi querido Víctor, muy bien, estamos contentos porque Dios nos permite pues una vez más estar aquí con nuestro radio escucha, ¿verdad? Ya después de una semana de trabajo, de muchas cosas, ¿verdad? Que se atraviesan a veces durante el transcurso de la semana, pero le damos gracias a Dios porque nos concede este privilegio de poder estar aquí nuevamente con ustedes, mis queridos radioescuchas, así que queremos enviarles un cordial saludo a todos los que nos alcanzan a escuchar a través de la radio, ¿verdad? Y también pues los que nos ven a través del Face, de YouTube, a través de la web, ¿verdad? Los que no nos pueden escuchar a través de la radio y de la web, es una fuente muy importante también para que usted nos escuche. Y también queremos recordarle que si usted tiene algún comentario que nos puede mandar un comentario a través del 9987, a través del WhatsApp 9987-4288-39. Así que queremos enviarles un cordial saludo a nuestros pueblos, ¿verdad? Y a nuestros municipios exacto. De nuestro estado de Quintana Roo, ahí en Chetumal, en Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Playa del Carmen. Nosotros estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, Radio Fuente de Vida 100.1, y le mandamos un cordial saludo a Lázaro Cárdenas, allá en el municipio de Cantuniquín, Chiquilá, Holbox, Solferino, ¿verdad? Kilómetro 80. Dios les bendiga, y hoy tenemos un poderosísimo tema que yo creo que nos va a llamar mucho la atención, así que no se mueva porque Dios tiene preparado grandes planes y propósitos a través de este poderoso tema. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? No se te olvide saludar a los que están escuchándonos allá en el Tianguis, los que nos están escuchando. Amén, los tianguistas, esos son los taxistas también, los de las aplicaciones, Didi, Uber, que van en su transporte, ¿no? Aquellos que llevan al colegio, traen del colegio, aquellos que están haciendo algunos trabajos, ¿no? En la tortillería, ferretería. Amén. Le damos gracias a Dios porque no tenemos a veces la magnitud del impacto que tiene hablar las cosas de Dios y sobre todo en la radio, ¿no? Así y nosotros hoy queremos estar pues gozosos, alegres y transmitir esto. Hemos venido llamando acerca desde que fue lo de Saqueo, cómo Dios lo llama, cómo Dios lo trata, cómo Dios entra a su casa. Luego la semana pasada vimos, ¿no? La mujer samaritana. Y hoy vamos a ver tremendo. El llamamiento de Leví, ¿no? De Mateo. Cuando empiezo a ver yo la serie de Chosen, dices, órale, pero ¿qué dice la Biblia, no? Acerca de eso. No decía que era ansioso, no decía, pero es algo interesante porque sí. Y me imagino, ¿no? O sea, cuando llevan, dice, ¿cómo vas a meter a esta persona en nuestro club? Así ¿no? es. ¿Cómo vas a meter a una persona que va en contra de todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias religiosas, todo aquello que hemos luchado contra Roma, y ahora quieres a alguien de esta parte? Está tremendo y está cañón. Entonces, pues ahora hay que esperar y ver cómo se llama, qué se puede hacer y estar atentos por todo eso. Así es, mi querido Víctor, es tremendo este tema que Papá Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y nos ha dado el privilegio de poder estar aquí, compartiendo con ustedes. Y es que vemos cómo es que Jesús ve más allá del pasado, ¿verdad? Ve más allá del pasado. O sea, ya ahí vemos cómo es que el Señor no ve como nosotros vemos a las personas, no ve como nosotros con nuestros ojos humanos, ¿verdad? Y yo creo que muchos se identifican que a veces nosotros como seres humanos tendemos a juzgar mucho a las personas, ¿verdad? Pero vemos cómo es que Dios, Él ve más allá de la vida de este hombre, ¿verdad? Ve más allá de su pasado. Él no vio prácticamente a un publicano llamado Leví como muchos de nosotros, ¿verdad? Porque este hombre hasta cierto punto era un cobrador de impuestos y hasta cierto punto vemos que eran rechazados por la sociedad porque trabajaban para Roma y muchas veces eran hasta corruptos, ¿verdad? Exacto. Y era tremendo, pero más sin embargo Jesús no con Saqueo, por eso era riquísimo, porque era más corrupto. Así es, mi querido Víctor, pero vemos que es que Dios no ve todos esos defectos, sino que Jesús vio mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos, de los defectos que nosotros pudiéramos ver en esta persona. ¿Cómo ves, Yoshi? Ahorita voy a decir porque cuando estás hablando de defectos, me acuerdo hace unos, no sé, 10 años, una amiga llevó a su novio y estábamos haciendo una fiesta para ella.
y llegó todo arrogante, fafarrón, y diciendo, yo qué voy a querer. Y no lo vuelvas a invitar. Y ese invitado se llamaba Yoshimar. Aleluya, ¿no? De mí no van a estar hablando. Por eso a lo que voy, ¿no? Cuando andas diciendo, Dios no ve las cosas, porque a veces nosotros vemos muy poco, nuestra vista es muy corta, pero sin embargo Dios vio lo que podía hacer. Ahora sí, Yoshi, adelante. No, está tremendísimo. Bueno, mi tema, no sé si ya se preguntaron sus temas, ¿no? Jesús sigue llamando a los que todos han descartado, así le puse, algo sencillito. Y eso es una realidad, como comentaba el pastor Eliezer, y Dios no se fija de nuestro pasado, Dios no se fija de nuestro pecado, Dios no se fija de lo que hemos hecho, de lo que hemos robado, Dios no se fija en nada de eso. Jesús no llama a los perfectos, y eso lo platicábamos, y fue como un punto que se tiró. Y yo creo que fue inspiración para este tema, ¿no? Después vamos a ver cómo llaman a los demás. Sí, claro, Dios no llama a los perfectos. Dios está llamando a los que están dispuestos a conocerlo. Dios está llamando a los que están dispuestos en abrir su corazón. Dios está llamando a los que están dispuestos en tener un encuentro con Él. Porque hay personas que creen en Dios, pero nunca podrían ser usadas por su pasado, por sus errores, por sus pecados, por las veces que fallaron. Y muchas veces no es el diablo quien más te acusa, es la misma gente. Y eso es lo que le pasaba a Leví. A Leví, a Mateo, ¿sí? Sí, le señalaban, tú eres publicano. Le escupían, le tiraban las monedas cuando ellos iban a pagar sus tributos. ¿Te imaginas que le esté cobrando tributos a su tío, a su abuelo y a su papá? ¿Con qué cara lo veían? Traidor, mal hijo. Y yo creo que esas palabras que te dan las mismas personas con las que te rodeas, con las que están cerca, son las que más matan, son las que más dañan, son las que más los marcan. Y eso le pasaba a Leví. Leví no era respetado, no era admirado, no era considerado digno espiritualmente. ¿Por qué? Porque era publicano, y como decía el buen pastor, dice, en los tiempos bíblicos los publicanos eran considerados corruptos, traidores, ladrones, vendepatrias, ¿qué más? Pecadores, impuros y otros ciertos palabras que lo pueden describir. Trabajaban cobrando impuestos para Roma y muchas veces robaban al pueblo, también lo habían comentado. En otras palabras, Leví era alguien que la religión ya lo había descartado, ya lo había desechado, toda la comunidad ya le habían hecho el fuchi, ya le habían hecho estaba el etiquetado, feo, ya estaba etiquetado. Pero aquí está lo tremendo, pero mientras la religión lo rechaza, Jesús lo andaba buscando. Mientras se van diciendo, mira, ese borracho no va a cambiar, mira, aquel drogadicto otra vez cayó, mira, aquel golpeador, mira, ese sanguinario, mira, a esos que se juntan ahí, fuman malas hierbas, mira ese, y mira, y están señalados. Pero allí es donde está cruzando Jesús y dice, de estos quiero, tú vas a ser para mí, porque el evangelio no consiste en buscar gente perfecta, consiste en transformar personas rotas y muertas de espíritu. ¿Cómo ven? No, mira, yo esta historia la recuerdo mucho, y ahorita que estabas diciendo todo esto de rechazados, y a veces tu entorno o las circunstancias te obligan a hacer cosas, ¿no? A lo mejor a trabajar en un trabajo que no quieres, en una situación que no quieres. Y me acuerdo mucho de mi cuñado, ¿cómo se llama? Él estaba... Pues nació en un lugar en donde hay corrupción, drogadicción, donde hay inmundicia, donde hay muerte, donde adoran muchas cosas. En ese ambiente él nació, y para él el robar y abusar, el pasarse, el hacer homicidios era normal. Y cuando llega y dices, pues es que tuve que o agandallaba o me agandallaban, o me maltrataban o maltrataba, o me ponía como autoridad o se ponían así. Cuando yo estaba platicando con él, porque era malísimo, ya murió el muchacho, por andar en malos pasos murió, pero me recuerda de cómo él estaba en un círculo, porque yo lo veía y dije, ay, este hombre ni al caso, me da cosa, es maleante, ¿no? Siempre andaba cargado, armado, y de repente, cuando vemos, quiere cambiar. Y ahí es cuando dices Dios, y él me empieza a contar su historia, es que desde pequeño me pasó todo esto. ¿Qué hacía, Víctor? ¿Qué hacía? Wow. ¿No? Entonces, y me dice, es difícil para mí creer en un Dios, es difícil para mí porque siempre estuvo el maltrato, siempre estuvo el odio, siempre estuvo muchas cosas. Dice, me es difícil, pero estoy tratando de intentar cambiar. En los últimos años dejó de hacerlo, pero pues la factura le llegó a aquellos en donde quitó algunas vidas.
pues, se vengaron de él. Yo creo que las palabras son las que más dañan y marcan nuestro corazón, mi Vic, porque bueno, pueden ser palabras de rechazo o palabras de reto. Si no haces esto, no vas a entrar al club. O si no fumas esto, no vas a exactamente, porque tenemos una identidad rota, no tenemos una identidad en Cristo, y eso nos hace fallar y caer en cualquier tipo de reto o provocación. Si no vas a entrar y robas ese chedraui o ese super aquí, no vas a pertenecer a nuestro club. O si no vas y no das unos piquetes, es la identidad. Y en esta situación, Mateo, él estaba, porque él era del Burgo, él tenía dinero, él podía haber hecho. Entonces, con toda esa sabiduría, por eso es que entró a hacer números. Entonces, pero era un rechazo. O sirvo a mi casa, sirvo a la familia, o tengo algo. ¿Qué hago? Está tremendo eso. Las circunstancias te obligan, ¿no? Sí, claro. El entorno, las circunstancias. Entonces, también eso es lo que ve Jesús, porque también él sabe que tienes un entorno y pues no te va a juzgar por eso. O sea, él va a ver tu corazón y eso es lo que vio en él. No, como tú decías, sí, claro. O sea, no vio el pasado, no vio lo que había, porque él dentro de esa cabina en donde hacía sus cuentas y todo eso, a lo mejor llorando diciéndole, Dios, perdóname, pero es el único sustento que tengo, ¿no? Y muchas veces cuántas personas que con su cuerpo o con su instancia dices, pues es la única forma que yo puedo sobrevivir, que puedo ver, y son rechazados, marginados y llevados. Y esta es la historia de Mateo, que también él estuvo en esta situación y sin embargo Dios lo llamó para ser uno de los 12, que es lo más padre, lo más interesante. No de los 60 que fueron a predicar, de los 12 cerca de él, y además nada más hizo un evangelio completo de él. O sea, Dios sabía para qué lo iba a utilizar y Dios sabe para qué te va a utilizar. Si tú te sientes marginado, si te sientes golpeado, si te sientes atrapado en una esfera, Dios te puede rescatar. Vamos siguiendo. No, está tremendo. Sí. Ok, es tremendo esta historia que estamos viendo realmente. Por eso yo creo que es muy claro cuando dice la escritura de que Dios es el que va a pesar los corazones, ¿verdad? Y realmente es donde nosotros, en el cielo, donde nosotros nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Y siempre digo eso porque realmente ahí es el que Dios es el que pesa los corazones. Nosotros podemos decir un montón de cosas, podemos juzgar, podemos hablar de las personas, mas sin embargo, Cristo Dios conoce el corazón de la persona, conoce su pasado, conoce todo, ¿verdad? Es muy importante y yo creo que a mí me asombra mucho esta parte de la historia porque vemos cómo es que Jesús se detuvo a mirarlo, ¿verdad? Jesús se detuvo y lo miró. Qué maravilloso es saber que Cristo se fija en quien otros lo ignoran, porque mucha gente lo ignoraba por su pasado y por cómo era él. Tal vez muchos rechazaban a Levi, pero Jesús vio en él un discípulo. Dios no mira solamente tu pasado, Él mira lo que puede hacer contigo. Gloria a Dios. Tal vez la gente te ha juzgado, tal vez cargas errores del pasado, pero cuando Jesús llama, la vida cambia. Cristo sigue llamando hoy al cansado, al herido, al pecador, al que cree que ya no tiene esperanza. Así que mi querido amigo, mi querido oyente, Dios te está llamando. No importa cuál sea tu pasado, o quizás tú puedas decir, es que por mis errores del pasado yo no puedo arrepentirme, o quizás Dios me ha abandonado. La buena noticia, o porque de eso se trata el evangelio, que Dios nos trae buenas noticias, y la buena noticia de esta tarde es que Dios te está buscando, y no importa, Él no mira tu pasado, Él no mira tu condición, Él lo que quiere es tu corazón y quiere salvarte y quiere darte vida, paz y tranquilidad, que eso es lo que viene a ofrecer el Espíritu Santo. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? No, pues es que ¿quieres salir tú de esa caseta de cobro? Porque eso es lo que tuvo que hacer. Él ya tuvo que haber salido de la caseta de cobro y decir te sigo, y olvidarse de lo que había atrás, ya olvidarse de que iba a seguir haciendo ese mismo trabajo. Y ahora era pasar hambre, porque pues él tenía dinero, él con una cama cómoda, en algodón, en todas las finas, en seda, y de repente estar en el evangelio, caminar kilómetros, estar sudado. O sea, fue un cambio radical, pero su corazón ardía de felicidad, que eso es lo interesante. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Porque mucha gente a lo mejor quiere el lujo, pero quiere estar preocupada, no tiene para la mensualidad, no tiene para el coche, no tiene para las cosas, o cómo quieres estar, que arda tu corazón en fuego, sirviendo, dando el evangelismo, ¿no? Sirviendo cosas, amado al prójimo. Así es. Eso es lo interesante, que es lo que tenemos que hacer y dejar, porque el llamamiento está, y Leví nos da una muestra de que él quiso dejar todo y así fue, ¿no? Dijo, hasta ahí, hago fiesta, que se enteren todos. Esto está interesante. Y nosotros, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado y, ahorita, ¿qué te voy a estar invitando? Luego veo, hasta que arregle la situación, y queremos arreglar todas las situaciones con nuestras propias fuerzas, y ahí es donde todo sale mal. ¿Cómo ven? No, está tremendísimo. Como bien comentaban, Jesús ve propósito donde otros solo habían visto pecados. Bien decía el pastor Eliezer, y dice parte del texto bíblico,
vio un publicano llamado Leví. Lo vio. Le llamó algo su atención, esa hambre, esa sed que traía él por un cambio, porque ya estaba fastidiado de la marginación, ya estaba fastidiado de las palabras diarias, ya estaba fastidiado de muchísimas cosas. Pero qué poderoso es esto, donde todos veían a un traidor, a un corrupto, a un pecador. ¿Qué vio Jesús? Ya lo había mencionado, vio un discípulo, un evangelista, a alguien que iba a escribir uno de los evangelios tremendos, con las historias más detalladas, porque tú lees al buen Mateo, está tremendo cómo revelaba las cosas. Y algo interesante, hay una historia paralela a la de Leví, y yo puedo decir que podría ser la de David, porque cuando Samuel fue a ungir al rey, nadie pensó que iba a ser David. Estaban los otros hermanos formados, fuertes, también de buen parecer, altos, de buen parecer, sí. Así como los tres rompetechos que estábamos aquí, así estaban ellos. Okay. Y el pobre David estaba pastando ahí las ovejitas, cuidando. A lo mejor está lavando coches. Santo Dios, aleluya. Pero dice, el hombre no mira lo de fuera, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Y eso es lo que le vio a Mateo, es lo que le vio a Leví, es lo que le vio a David. Tal vez otros ya te etiquetaron como fracasado, como pecador, como inestable, como sin futuro, como el que nunca va a cambiar. Así y hay una palabra que dice mi mamá muchísimo, es que así nací, así me voy a morir. Cuando estás arraigado con esas palabras y te empiezan a hablar de un Dios que te puede transformar, te empiezan a hablar de un Dios que te puede redimir, con un Dios que te puede traer gozo en los tiempos de lamento, con un Dios que te puede traer sanidad en los momentos de enfermedad. Como estás tan arraigada a las palabras que te dicen todos los días, te vuelves un poco incrédulo. Pero si tú tienes un poquito como tenía el buen Mateo, de esa hambre, de esa sed, porque ahí tenía él esa necesidad de cambio. Cuando tú tienes una necesidad de cambio y te hablan de Cristo Jesús, vas, lo aceptas, dejas todo porque él tuvo que dejar y empiezas a caminar y empiezas a escribir una nueva historia que ya había hecho el Señor para ti. ¿Cómo ven, mis amados? Así es, mi querido Yoshi, está tremendo. ¿Cuál es la respuesta correcta que hizo este hombre llamado Leví, verdad? La respuesta correcta al llamado. ¿Cuál es? Es dejarlo todo, porque él eso fue lo que hizo. Y dejando todo se levantó y le siguió. Leví no puso excusas. Tremendo. No dijo, bueno, mañana te sigo, o como muchas veces decimos, déjame pensarlo. Hace algunos días, y esto es para que veamos cómo es a veces las personas. Hace algunos días, yo estaba invitando a un amigo para que venga al grupo de Alfa, de Alfa, y es de una familia que conoce de Dios, ¿no? De una familia cristiana, vamos por decirlo así, pero este muchacho no asiste y ni su familia no asiste a ninguna iglesia, pero sí tienen conocimiento bíblico. Y yo le estaba ya haciendo esta invitación y la respuesta que me dio, no, es que voy a la escuela, no importa, le digo, son los sábados, es que en el bachiller hasta los sábados ahorita tenemos clases. Le digo, pero es a las 8, y te podemos venir a buscar, es que no, dice, déjame pensarlo, dice. Hacemos la reunión en tu casa. Son excusas que a veces realmente uno pone. Como este personaje no puso ninguna excusa, ¿verdad? Cuando él escuchó el llamado dejó todo, pero más sin embargo muchos a veces decimos, mañana te sigo, o déjame pensarlo, o cuando arregle mi vida voy, realmente no hay excusa. La Biblia dice que él se levantó, siguió a Jesús. El encuentro verdadero con Cristo produce decisiones y transformaciones. Wow. Es muy importante que nosotros nos decidamos para seguir a Cristo. Muchos quieren la bendición de Dios, pero pocos quieren dejar aquello que los está atacando, que los está opacando. Como por ejemplo las malas amistades, son cosas que a nosotros nos impiden acercarnos a Jesús. El orgullo, la desobediencia. Seguir a Cristo implica renunciar a lo que nos separa de él, y esto es muy importante porque hay cosas que nosotros realmente tenemos que dejar. Mira, Leví tuvo que dejar un buen empleo. Exacto, donde generaba muchas cosas, o sea, generaba mucho dinero allí. Entonces, más sin embargo, él dejó todo por seguir a Cristo, y esto es muy importante, que cuando Cristo nos llama, y es muy importante para nuestros oyentes, porque hoy el Señor está extendiendo su voz a través de Radio Fuente de Vida para que nosotros podamos escuchar el llamado de Dios. Está en
en ti dejarlo todo, está en ti dejar lo que te está estorbando para que tú hoy aceptes a Cristo en tu corazón y seguir a Cristo. Yo no sé cuál sea tu decisión en esta tarde. ¿Cómo ves, Yoshi? No, está tremendísimo. Y no, yo creo que dejar todo es una de las cosas que más cuesta. ¿Te acuerdas del joven rico de la Biblia? Dice que él hacía todos los mandamientos, obedecía, y le dice el Señor, ve, pues vende tus tierras, tus bienes y repárteselos a los pobres y sígueme. ¡Ay! Se fue triste a su casa, se fue triste. Contrario a lo que hizo el buen Mateo o Leví, como lo describe en la Biblia. Él tenía una estabilidad económica porque él estaba en el banco tributario de Roma. De Roma, sí. ¿Qué representaba eso? Dinero, seguridad, posiciones, comunidad. Estatus. Y aún así lo dejó todo. Pero porque cuando entiendes quién te está llamando, nada de lo que dejas se compara con lo que vas a recibir. Nada se compara. También cuando llamaron a Eliseo por Elías, él estaba trabajando, él venía de generaciones de agricultores, tenía los bueyes ahí. ¿Qué dejó? Pues hasta que se vayan, vamos. Y dejó, porque el seguir a Cristo, los grandes llamados, siempre exige grandes renuncias. Así es. Y te lo voy a decir una vez más, los grandes llamados exigen grandes renuncias. No podemos decir, voy a seguir a Cristo si no estás dispuesto a renunciar a algo. Quizás no tu trabajo como Leví, quizás no dejar los bueyes como Eliseo, pero dejar las cosas que están marcando tu mal camino, dejar tu borrachera, dejar tu drogadicción, dejar tu mala vida, dejar tu mala fama, dejar las apuestas. Y dices, no, ¿cómo? Si esto es lo divertido. Esto me genera dinero. Dejar los malos vicios, ¿verdad? Dejar de ser los hermamalos y los hermanos trampitas. Y empezar, ¡Aleluya! Porque el que renuncia a algo, el que está dispuesto a renunciar a algo, tiene un gran llamado. Si no estás dispuesto a renunciar a nada, aunque va a ser un llamado pequeñito. Porque no has renunciado a tu pasado, no has renunciado a tus placeres, no has renunciado a las cosas que el Señor te pide que dejes para seguirlo y caminar con Él. O que tengas que dar el segundo paso, ¿no? A lo mejor familias que viven, parejas que dicen, no, pues seguimos siendo en unión libre. Si Dios te está haciendo un llamado, oye, ya júntate, ya hazlo bien, claro, ¿no? predicas de Cristo, te paras detrás de una... Y no te has casado, ¿qué ejemplo vas a dar a los que se congregan contigo? Está tremendo ese tema. Porque y pasa. Porque Dios lo que empezó en Mateo, en donde empezó la transformación, fue en su corazón decir, ya basta. Quiero cambiar mi vida. Eso es lo interesante. Y acá en este ejemplo es que era su trabajo, era una posición y era un estatus. Pero también hay situaciones como la viuda. Tengo que dejar a mis esposos, ¿no? La que vimos en la Samaritana. La ¿no? Samaritana. Como Zaqueo dice, tengo que dejar mis bienes y mis riquezas y no me interesa, tengo a Dios. O sea, ya empieza un fluir desde tu corazón. Porque si empiezas a ver desde afuera mi trabajo, mi negocio, mi familia, mi esposa, ay no, si voy a la iglesia me va a dejar, ya me dijo que para que voy, ahí me están engañando, o sea, porque así pasa. Hay parejas que cuando están disparejas no te van a dejar crecer. Esa es una realidad, ¿no? Y también tú cuando pones los ojos en los hijos, ay, es que el domingo vienen mis hijos, van a estar conmigo. O sea, ¿qué prefieres? Necesitas tener la llenura del Espíritu Santo, porque pueden estar tus hijos, pero pues a la vez no estar. Pero cuando está Jesús en una familia, cuando Cristo Jesús y el Espíritu Santo está en un trabajo, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, todo empieza a cambiar. Y esto es lo que sucedió con Mateo, fue un cambio radical, porque eso es lo que quiere Dios, gente radical. Es correcto. Y es correcto. Si no quitas el lodo, si no quitas la grava, la semilla nunca va a florecer, va a estar entre espinos, va a estar entre piedras. O no florece. Pero claro. si tú la arrimas, rascas y le echas más tierra al asunto y te profundizas en la palabra, va a germinar, por consiguiente va a germinar, va a llegar la maldad, va a llegar los problemas, va a llegar la situación, pero tú vas a decir, yo creo en un Cristo vivo. Y eso es lo que le pasó a Mateo. Él, después de 3 años y medio estando caminando, después de tener sus zapatitos bonitos, Nike, o no sé qué te gusta, Polo, bien, y ahorita andar con chanclitas lleno de tierra, o sea, esa es la realidad, ¿no? Él tenía sus vestimentas de seda bien hechos, de lino fino, y de repente algodón y oliendo a basura, oliendo, no sé, a caminos, ¿sí? O sea, es lo que tú decías, ¿a qué huele un servidor de Dios, no? ¿A qué huele, no? ¿A qué huele? O sea, ¿A qué huele Jesús? Es una pregunta teológica que
que me gusta hacer. ¿A qué huele Jesús? No, pues olía a perfumes, a flor. Mentira, olía a pecador, olía a prostituta, olía a borrachos. A publicano. A publicano, a eso olía el Señor, porque con ellos se juntaban. Con ellos. Y cuando lo veían los fariseos, que decía, el amigo de los pecadores, el amigo de los publicanos. Borracho, va a estar Sí, en fiestas, claro. toma con ellos. Igual, y bien dice, porque después de que llama a Mateo, ¿qué hizo Mateo? Hizo un fiestón, Así ¿no? es, hizo ¿Y quién fiestón. estaban afuera acechando? Así Los es. fariseos. Oye, No, ¿y por qué cenas con ellos? Y se rascaban aquí, no entendían lo que hacía Jesús. Está tremendo, Por está eso, tremendo. por eso nosotros tenemos que ver lo que hay en el corazón, ¿no? Y realmente no juzgar, porque también luego ese es otro tema, ¿no? Porque el juzgar está tremendo y no nos corresponde a nosotros. Lo que sí tenemos que ver y decir a Dios que nos ponga esos ojos para ver el potencial que tienen las demás Así personas. es, así es, porque amén. eso es lo que hizo Jesús. Acá me encanta porque Él fue quien lo miró, no Mateo ni en cuenta. Sí, Él sí. fue quien lo miró. Y a lo mejor ni te has dado cuenta que Dios ya te miró a ti y Te te ha está dicho observando. y te está señalando y te está llamando y te está diciendo, ven, sígueme. Pero a veces Ven, dejar el taxi, ¿cómo? Si es lo de mi sustento, ¿no? Dejar la empresa, ¿cómo? Si es ¡Aleluya! no, ¿cómo? De chef, si soy master chef aquí, ¿cómo no? Aleluya. ¿Y dónde va a estar el privilegio? No, Aleluya. de mesero, pues si ando viajando, ando comiendo gratis y me dan propina. O sea, realmente lo que Dios quiere no es que dejes tu trabajo, sino que dejes aquello que te hace caer. Porque puedes estar de mesero y acabar alcohólico, puedes estar de chef y de repente robar, puedes estar de transportista y después hacer daño a los demás. O sea, no es la situación, sino es tu corazón el que Dios quiere ahora. Y si Él lo pone en ti, vas a sentir ese llamado y vas a decir, dejo todo y te sirvo. ¿Qué sigue, Jesús? Porque hubo mucho tiempo en los años 90 en donde hubo muchos evangelistas que salieron, no, tengo el llamado y que Dios ahí se encargue de mi familia y todo eso. Y tronó la familia, tronó la situación. Hay que ser sabios también, porque si pones como pretexto a Dios que lo voy a servir, pero sin nada de Por nada, fe, o sea, dice. exactamente, pero hay que ser sabios, ¿entendido? Claro. Dios da la provisión, Dios Así da el es, tiempo, así es. Dios da la causa, Dios da la forma, y Dios quiere un equilibrio, tampoco que seamos religiosos de, no, ya Dios me habló, adiós familia, adiós todo, y ya de repente, ¿qué pasó? Y que resulta que el llamado solo fue una emoción. Hay que estar convencidos de que realmente Dios es el que está llamando, el que está hablando, y eso lo vas a sentir en tu corazón, en tu ser, porque después de que tomaron un agua de horchata, ahora ya estás en la radio, es que ¡Aleluya! predicando, después de todo eso, ¿ahora qué? Que después de tener una iglesia, ahora ya está la panadería y todo, lado inverso, ¿no? Tú no querías saber nada del mundo, y ves, sin embargo, te puso un negocio, porque acá podemos ver cómo Dios hace el equilibrio de las cosas, y cuando te hace el llamado, Dios siempre va a sustentar, va a ayudar y va a guardar, pero sobre todo para que su nombre sea exaltado en tu familia y en todo lo que hagas. Así es, mi querido Claro. Víctor. Es tremendo, tremendo. Y a mí lo que me asombra en este tema es cómo es que este hombre, después de que Jesús lo llama, él organiza un banquete, como decía el amigo Exacto. Yosha. Y después de ser llamado, organizar un banquete, invitó a mucha gente. Esa es la importancia que vemos de un hombre cuando es llamado y cuando él está dispuesto a cambiar. Él cómo le comparte a la gente, ¿verdad? Él quería que otros también conocieran a Jesús. Cuando alguien tiene un encuentro real con Cristo, habla de él. Así es que esto es un tema tremendo, ¿verdad? Cómo es que este hombre empezó a hablar de él, comparte su fe, invita a otros a acercarse a Dios. Es muy importante esto. Hay personas cerca de nosotros que necesitan escuchar del amor de Cristo, familiares, amigos, vecinos, Suéltalo. compañeros de trabajo. No debemos de avergonzarnos del evangelio. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo conocí a Cristo, a mí me daba mucha pena hablar de Cristo, pero ahora yo me siento diferente, comparto, hablo, invito para que otros puedan conocer a Cristo, porque sabemos de que en Dios es algo diferente, ¿verdad? Hay algo tremendo, hay bendiciones, hay promesas, hay victorias que nos están esperando, que todavía quizás ahí están las situaciones difíciles, pero el Señor nos va a dar la victoria. Entonces, este hombre, vemos cómo es que el Señor al recibir el llamado, y él organiza un banquete, invita a sus amigos, empieza a compartirle a sus amigos, querían que otra gente conociera de Cristo, y así es, el que conoce a Cristo, quiere compartirle a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a todos con quien se encuentren, porque se da cuenta de que en Dios hay bendiciones tremendas para cada uno de nosotros. Y también que nos hagan los comentarios, porque a lo mejor si ya Dios te llamó y estás sirviendo, haz tu comentario, cómo fue tu llamado, ¿no? ¿En dónde te agarró? ¿Cómo fue que sentiste
sentiste? ¿Cómo fue que percibiste? O también la otra, oye, pues un comentario, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo sentir? Porque yo sé que Dios aquí en Cancún ha llamado a mucha gente. Yo sé que Dios está trabajando y está haciendo. Entonces, si tienes tu comentario, ¿por qué no? Compártenoslo. ¿No? Así como Yoshi, que tomó con su agüita de horchata y se convirtió, ¿no? En una campaña. Así como Pastor Eliezer, que de repente Dios le dice: ve mi provisión, yo soy el que cuido, cuando te decían que eso era malo, ¿no? Cómo Dios te ha hablado. Eso también es interesante para interactuar con las personas y saber cómo Dios está trabajando hoy en la actualidad, cómo Dios utiliza Fuente de Vida, Proyecto 21, para que pueda hablar a través de las personas, ¿no? A lo mejor decías, no, pues antes era taxista y ahora tengo mi propio flotilla de Didis y ya puedo servir a Dios. No sé, porque esas cosas alientan a seguir y decir, Dios es real, Dios siempre cumple, Dios está ahí, ¿no? Entonces, ese llamado, ¿cómo fue tu llamado? Para que nos lo hagas saber aquí en el WhatsApp del 99 87 42 88 39. Vuelvo a decir WhatsApp 99 87 42 88 39. O si no, en las redes ponlo para ver cómo fue tu llamado. Síguele. No, está tremendo, como comentaba el pastor Eliezer. Después de ser llamado, lo sigue, organiza una fiesta. ¿Te imaginas hacer una fiesta en la época de Jesús? Tanta influencia tenía Mateo, que con un mensaje o mandó a uno de sus empleados, porque él tenía riquezas, tenía dinero. Oye, hoy va a haber una fiesta como las de antes, ¿te imaginas? Y ahí se llenó, pero no se llenó de santos, no se llenó de buenas personas, porque él los señalaba. Sí, claro, porque él era uno de ellos. Él era uno de los robadores, era uno de los estafadores, era uno de los vendepatria. ¿Con quién se juntaba? Con los mismos, mismos de su clase, con los de la misma calaña. Pero, ¿sabes qué tremendo tiene esta fiesta que hizo Mateo? Cuando llega Jesús, los impacta a todos. A todos. Por eso es bueno compartir, por eso es bueno invitar. Por eso decimos, vente a Alfa, mañana iniciamos a las 7:30, ¿no? En Generación de Fuego. Oye, ya recibiste la invitación, va a llegar tal. Y ir involucrando, ir invitando a quienes, no a los santos, porque ¿qué dice al final de esta parábola, de esta historia? Pues yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, por los que necesitan ayuda, por los que necesitan arrepentimiento. Entonces, ese tipo de fiestas, y lo hemos dicho, donde sobreabunda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, en esa fiesta, todos pensaron que iba a haber alcohol, todos pensaron que iba a haber mujeres, todos pensaron que iba a haber cosas que podía pagar Mateo con sus riquezas, pero no se esperaban que iba a haber algo tremendo, alguien que les iba a impactar su corazón, alguien que les iba a impactar su futuro, alguien que les iba a impactar su presente con un cambio, alguien que les iba a impactar, porque donde llegaba Jesús, impactaba. Y está tremendo. Entonces, y dice, ¿y dónde estaba Jesús? Estaba sentado con ellos y los fariseos murmuraban. ¿Por qué? ¿Pero por qué murmuraban? Porque la religión siempre va a criticar lo que la gracia está restaurando. Y eso es lo que muchos no entienden. Porque la religión es la que señala, oye, ¿cómo está utilizando al hermano que apenas se tomó una horchata ya con oración? Oye, ¿cómo va a estar utilizando a aquel varón que se cayó de una azotea y está dando testimonio? Oye, ¿cómo va a utilizar a este varón que era el drogadicto? ¿Cómo va a utilizar a esa mujer? Y ahí es donde los religiosos empezaban a señalar. Yo por eso en esa fiesta yo creo que hubo un gran impacto, porque ellos decían, oye, ¿te acuerdas de aquella pecadora? Ahorita está cenando con el Maestro Jesús y se ve que está llorando y se arrepintió de sus pecados. Oye, y también está Mateo, el organizador, ese vendepatrias. ¿Cómo va a seguir ahorita este maestro que viene a revolucionar hoy? Entonces, donde la religión empieza a criticar, es porque la gracia está haciendo algo tremendo en nuestras vidas. Y eso es lo que a los religiosos les explota la mente. En la fiesta que hizo Mateo de puro pecador, al final todos salieron redimidos. ¿Cómo ven? Porque entendieron lo que decía, vengo por los enfermos. Ellos reconocieron que estaban enfermos, reconocieron que les faltaba eso, no podían acercarse al templo, no podían estar en una sinagoga porque eran etiquetados, pero tenían hambre de Dios y eso es lo que hizo el brillo. ¿Cómo ves, pastor? Así es, mi querido Víctor. Es sorprendente este tema y realmente cuando vemos cómo es que
los fariseos criticaban, ¿verdad? Al ver a Jesús entre aquella gente, los fariseos criticaban a Jesús porque comían con los pecadores, pero Jesús respondió con una gran verdad. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí realmente vemos cómo es que el Señor nos está hablando. Jesús es el médico del alma. El problema de los fariseos eran que se creían sanos espiritualmente. ¡Aleluya! El orgullo, la religiosidad les impedía reconocer la necesidad de Dios. Y es que de eso se trata la religiosidad. A veces la gente que se siente santos piensan que no necesitan arrepentimiento, se sienten sanos, ¿verdad? Pero aquí realmente vemos que ese era el problema de los fariseos, era que se creían sanos espiritualmente, pero el orgullo y la religiosidad les impedía reconocer la necesidad de Dios. Hoy Dios, a través de este tema, nos enseñan para recibir salvación, primero debemos reconocer que necesitamos perdón, que somos pecadores, que sin Cristo estamos perdidos. El arrepentimiento abre puerta a la restauración. Si en esta tarde tú sientes en tu corazón la necesidad de arrepentirte por algo que quizás y sientes que a través de este tema hay algo que te está remordiendo la conciencia y quizás tú sientes la necesidad de arrepentirte, hoy quiero decirte que es muy importante que necesitamos para perdón, que somos, reconocer que somos pecadores, que sin Cristo estamos perdidos. El arrepentimiento, mi querido hermano, abre la puerta a la restauración. Aleluya. Así que si tú quieres en tu vida, en tu hogar, con tu familia, en tus hijos, en la restauración es muy importante que tú reconozcas que necesitas a Cristo, que tú reconozcas que necesitas arrepentirte, y entonces ese arrepentimiento va a abrir la puerta a una restauración para tu familia, para tu hogar, para tu trabajo, con tus hijos. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, pero si tú te arrepientes y si tú sientes en tu corazón que te está quemando ese fuego en esta tarde por una urgencia de arrepentimiento, yo te voy a pedir, no te quedes callado, no te quedes con ese sentir. Es muy importante que esta tarde corramos todos al arrepentimiento. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? No, gozoso y alegre, porque ese es el mensaje que realmente debe llevar Café con Fuego, fuente de vida y toda la esencia que hable de Dios, el arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae perdón, el arrepentimiento trae oportunidad, el arrepentimiento trae la presencia de Dios. Ayer estábamos viendo en el tema, en Esencia Cristiana, igual acerca de la reconstrucción del templo, y era exactamente eso, por el orgullo, por la arrogancia, cayeron cautivos en Babilonia, porque decían, no, si David mismo lo hizo, Salomón lo hizo, la presencia de Dios está en el templo, ¿cómo nos van a invadir? ¿Cómo van a llegar a atacarnos? Pero ellos hacían cosas indebidas. Entonces Dios les dijo, por sus malas actitudes van a caer en cautiverio. ¿Y cuándo es cuando salen del cautiverio? Y esto es donde lo que podemos ver, cómo puedes salir de esa opresión, de esa esclavitud, de ese problema, de esa situación que te abruma, arrepintiéndote. Daniel llega y lee el libro de Jeremías, dice, ya pasaron los 70 años, y le dice, hemos pecado contra ti, hemos desobedecido tu palabra, hemos hecho lo malo, cuando él nunca había hecho nada malo, pero reconoció, hubo una persona que intercedió, y eso sirvió para que empezara a llegar Ciro el Grande y empezaran a reconstruir el templo. Y esto es paradójico, cuando tú ya llegas, te arrepientes, Dios empieza a construir dentro de ti, de tu corazón, empieza a hacer un templo nuevo, en donde empieza a habitar, en donde empieza a estar la presencia, en donde empieza a fluir su miel, en donde podemos hablar y sentir y gozar y deleitarnos de la palabra, porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es deleitarte en la palabra. Una cosa es estar en la iglesia y la otra es deleitarte en la iglesia. Una cosa es estar cantando y la otra es deleitándote, alabando a Dios, porque hay cosas muy diferentes. Cuando estás deleitándote en Dios, dice que Él concederá los deseos de tu corazón, y eso es lo que me encanta. Se hace la palabra viva en tu vida. ¿Y qué es esperar? Dices, esto yo lo tengo en el corazón, yo sé que Dios lo va a cumplir en su momento, en su tiempo, cuando estés preparado, arrepentido, porque muchas veces queremos que Dios conceda los deseos de nuestro corazón, y dice, no reciben porque pedid mal, piden para sus malos deseos. Entonces está tremendo esto, pero cuando ya mueres a ti y le dices, Dios, encárgate,
¿sabes qué? Dejo el changarro, como dejo mi sitio de trabajo, dejo lo que estoy haciendo para servirte, para hacer una fiesta, para traerte gente y después de ahí seguirte 3 años y medio sin cuestionar, sin decir y anotando todo, porque todo eso impactó mi vida y después surgió el evangelio. ¡Wow! Está tremendo, eso está tremendo y eso es lo que hace el Espíritu de Santo cuando se invade. No invade, sino cuando le permites, porque Él es un caballero, cuando le permites estar contigo, hace un camino nuevo y por más montañoso que parezca, lo baja. Y si parece que es un barranco, lo sube. Y dice que Él vino a hacer un camino de rectitud para que podamos entender su palabra, comprender su palabra y habitar con nosotros. Eso está precioso. Y dice para poder seguir caminando como si viéramos al invisible. Mateo lo tenía cerca, pero hoy nos toca a nosotros aprender como viendo al invisible, creyendo que está con nosotros, creyendo que está sirviendo, creyendo que nos está ayudando, creyendo que estamos aprendiendo de Él, pero sobre todo sintiéndolo, porque es un fuego, dice la canción, que hay en mí, ¿no? Un gran poder que está en ti, me está llenando, wow, ¿no? El fuego santo. Sí, está precioso, eso es una realidad. Cuando hay un fuego santo dentro de nosotros, hay un cambio. Y Mateo es un gran ejemplo de cómo de ser publicano a ser un escriba del nuevo Mesías. Está tremendo, cambió radical. Está tremendísimo. Y como decían ustedes dos, Jesús no viene por los que fingen estar bien. Y yo creo que Mateo ya no fingía. Yo creo que sí fingía porque pues tenía riqueza y ya sí, bueno, sí, pero estaba roto por dentro. Él vino por los que reconocen la necesidad, dice, porque Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Y esto nadie puede ser sanado si no primero reconoces que estás enfermo. ¿Cómo cree? Me mandó mi esposa antes de venir para acá unos videos. No podemos decir o no podemos testificar de un Dios proveedor, de un Dios multiplicador, si no estamos viviendo en escasez. ¿Cómo podemos decir que tenemos un Dios proveedor si no has probado la escasez? ¿Cómo podemos decir de un Dios milagroso si no hemos probado tantito de la enfermedad para que nos sane? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo podemos decir de un Dios que te sostiene cuando tú te has soltado y de Él y te has querido perder? Entonces, no podemos decir, oh, estoy bien, o finjo estar bien, como tú decías, vamos a la iglesia y fingimos que nos deleitamos, fingimos que adoramos, fingimos que levantamos nuestras manos, pero no tenemos un arrepentimiento sincero para que obre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto que te platico también está escrito en la Biblia, en la historia del fariseo y el publicano, ¿no? Ya la vimos también. Dios. Uno decía, gracias porque no soy como los demás. El otro decía, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo, el humilde salió justificado. Entonces Dios no puede llegar a alguien que se siente lleno de sí mismo. Dios no puede llenar a alguien que se cree lleno. Por eso, cuando estaban afuera de la fiesta de Mateo. Escucha. Sí, por eso, porque cuando ellos estaban afuera, decían, ay, y Mateo, y esa mujer, y ese hombre, porque ellos se sentían llenos, se sentían dignos, se sentían puros, se sentían impecadores, se sentían y bueno, y así estaban. La religiosidad los abrumaba de la mente, y ellos nunca pudieron ser llenados porque se sentían llenos. El único de los fariseos de la época, Nicodemo, porque reconoció, caminó, estuvo, y cuando murió Jesús estuvo ahí en la muerte, porque al final él lo reconoció, pudo sentir en la llenura, pero de ahí todos los que están escritos en la Biblia, nadie pudo sentir de la llenura porque ellos se sentían llenos. Su orgullo. No pudieron ser sanos porque nunca reconocieron estar enfermos. No pudieron ser saciados porque ellos ya se sentían llenos de la presencia incorrecta que ellos traían. ¿Cómo ven, mis amados? Yo estoy seguro que en esta tarde nuestra audiencia, ellos van a tomar una buena decisión. Amén. Para que puedan recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y yo quiero recalcarle nuevamente, para recibir salvación primero debemos de reconocer que necesitamos perdón, que somos pecadores, que sin Cristo estamos perdidos. El arrepentimiento, vuelvo a recalcar nuevamente, abre la puerta a la restauración. Este pasaje nos deja grandes enseñanzas. Jesús llama a los rechazados. Seguir a Cristo requiere decisión. Aleluya. El creyente debe compartir a Jesús con otros. Cristo vino
a salvar al pecador arrepentido. No importa cuál haya sido tu pasado, Jesús todavía sigue diciendo, sígueme. La pregunta de esta tarde es, ¿cómo responderás? ¿Cómo responderemos a este llamado? ¿Responderás como Leví, que dejó todo para seguir a Cristo? ¿O vas a poner las excusas que decíamos al principio? Oye, mi trabajo, mi casa, la escuela, yo no sé, pero en esta tarde yo creo que es momento de meditar un poco sobre este tema. Y si tú quieres y sientes la necesidad urgente del arrepentimiento, es tiempo de que tú reconozcas que necesitas a Cristo en tu corazón. Yo no sé cómo ves, mi querido Víctor, que ya estamos por terminar. Acabas de decir la esencia. Hoy, para los que nos escuchan y para nosotros, es arrepentirnos, ¿no? Si ha habido algún orgullo, algún dolor, alguna ira, contienda, celo, ira, ¿no? Borrachera, herejía, dice, todo aquello que sea fruto de la carne que no te permita gozarte en Dios. Así es. Hoy quítalo, entrégaselo a Dios y dile, Padre, Él sabe, esto es lo que me encanta, Él es omnipresente, Él sabe la situación que estás viviendo, ¿no? Y Él es omnipotente, puede solucionarlo, pero necesita de ti. ¿Por qué necesita de ti? Él es poderoso y lo puede hacer, porque te quiere hacer partícipe, y para que seas partícipe de Él necesita limpiarte, cambiarte, llenarte, vestirte nuevamente, para que pueda su nombre ser engrandecido en ti. Entonces, pero necesita una parte, esto es un 50-50, Él ya murió, ya hizo el sacrificio, ahora te está diciendo, ¿quieres aceptarlo? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres cambiar tu vida? Porque ya es decisión tuya. Ahí es donde Dios es todo un caballero y te dice, aquí estamos, ya te lo he demostrado, lo pude hacer con Leví, lo puede hacer con los locos que están en esta mesa, lo pude hacer con la directora de esta radio, lo pude hacer con los pastores que están predicando. ¿Cómo no lo puedo hacer contigo? Si saqué yo, ¿de dónde? Del establo, lo saqué. De la yunta de bueyes lo saqué. ¿De dónde, Jeremías? Del estómago de su mamá lo escogí. Y así está haciendo contigo. Él ya sabe tu llamado. Él ya sabe lo que necesitas. Pero algo que acaba de decir interesante el pastor. Necesitamos arrepentirnos. Y eso es para todos y todos los días. Porque no nos podemos sentir la gran Coca-Cola, ¿no? Porque si no vamos a ser como los fariseos, estamos fritos. No, necesitamos arrepentirnos todos los días. Hacer esa introspección y decir, Dios, me falta un poquito más. Quiero esa milla más. Ayúdame a sentirte, ¿no? Si ya cantas, adoras, alabas, exaltas, pues ahora ya pide que te dé el milagro, que puedas dar sanidad, que puedas, no sé, pues, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Esa es la de fe en fe. Esa es la realidad. No podemos quedarnos estancados. Pero eso para los que están dentro de la iglesia y para los que nunca han conocido de Dios. Amado radio escucha, amado televidente aquí de redes sociales, Dios, los facebookeros, Dios nos llama capacitados, porque eso es la cuestión que siempre pone uno, o las dudas. No, es que yo no estoy capacitado para servir, yo no estoy capacitado, o no me siento con facultades, o me siento muy sucio para visitar una iglesia. Oye, yo soy tan pecador y me siento muy contaminado de ir y arrepentirme delante de Dios. Oye, no, Dios no está buscando gente capacitado. Él está buscando gente dispuesta para posteriormente capacitarte y llevarte de victoria en victoria, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, mis amados, el llamado de Leví, de Mateo. Y lo tremendo, él inició en una fiesta, se sentó en una mesa con Jesús. A eso se le llama gracia y misericordia. ¿Y dónde acabó? En la última cena con los 12 escogidos en la mesa. Entonces tú también puedes ser uno de los escogidos y elegidos por Dios para que te sientes a las mesas del Cordero. Amén. Mira, quiero leer este mensaje. Dice, díganle a la pastora que les dé otra hora. Está bueno el mensaje, que Dios los bendiga. ¡Aleluya! Mucho. ¿Sí? Restauradores de Portillo, Jorge Ramírez. Dios te bendiga, Jorge. También al Arqui Burgos, que nos está viendo, René Cerezo, y también a Chavita, la familia Juárez, que nos están escuchando y viendo. Y quiero también aquí de Cari, ¿qué dice? Cari LSGS. Hola, buenas tardes. Dice Daisy a la Milla. Aileen, hola, muy buenas tardes, bendiciones. Miguel Casillas. Las mujeres. Alguien tuvo hoy tuve una visita y me alegró el corazón. Hoy fui a visitar a mi papá rapidísimo y las mujeres.
Saludos a todos los radioescucha isleños. Muy próximamente vamos a tener una campaña por ahí. Esperen a todos los locutores Café con Fuego y todo el programa Fuente de Vida ahí próximamente en Isla Mujeres. José Roca, Dios los bendiga, pastores, shalom. Dice René Hernández, buenas tardes, saludos y mil bendiciones para ustedes y todo el colectivo de la radio, bendiciones. Dice Abimael, bendiciones, los capellanos, Dios los bendiga. También yo quiero mandar un saludo especial a mi amigo Giovanni Garrido, que nos está viendo desde Isla Mujeres hace unos minutos antes de salir. Para aquí estaba platicando con él vía WhatsApp y le digo, te voy a mandar el link, venos y escúchanos. Y mira, hoy nos está escuchando el mensaje. Te mando un fuerte abrazo, mi amigo. Espero cuadrar contigo el siguiente miércoles o viernes para tomarnos ahí un cafecito y ponernos al corriente. Un abrazo, mi estimado. Aleluya, también queremos mandarle un saludo a nuestro hermano Cheque, que nos escucha en un taller aquí entre la Leona Vicario y la Laquín. Ahí precisamente la semana pasada nos estaba informando de que ellos ya nos están escuchando en Radio Fuente de Vida 100.1 y es un placer y Dios bendiga a este taller que todas las tardes nos dieron que nos están escuchando ya en Radio Fuente de Vida. Dios les bendiga. Y aquellos que no sabemos, para los locutores ahí. ¡Aleluya! Y aquellos también que no sabemos, porque hay mucha gente que nos escucha y a lo mejor nos puede mensajear y decir que te manden su mensajito, dilo. Que Dios llegue a tu vida, que Dios te cambie, te transforme, que eso es lo que realmente nosotros queremos. Amén. A mí me encantó la primera o segunda vez que hicimos, ya vamos corriendo, en la primera o segunda vez que estábamos, que dicen los rompetechos, ¿no? Y es lo que realmente Café con Fuego, Esencia Cristiana, Fuente de Vida, quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer? Juntar, llegar, que te acerques, que sientas la presencia de Dios. Eso es la misión que tenemos, esa es nuestra misión y visión, nosotros como locutores, que puedas sentir la presencia de Dios, porque eso es lo único que Dios nos ha dado vida para poder hablar de su gloria y de su poder, ¿no? Y que nos sintamos vivos, y eso nos ayuda a nosotros a sentirnos vivos, el estar hablando de Jesús, y te invitamos, porque esto es pasajero, es colectivo. Próximamente tú puedes ser la siguiente generación que esté hablando, que esté echando chispa, que decir, Dios me rescató ¿de dónde? Del hoyo, de donde estaba todo atrapado, y hoy estoy siendo locutor, y hoy estoy en las naciones. Ayer estaba ya para cerrar, con David, un amigo, ¿no? Que Dios lo llamó apenas, el que tuvimos ahí en la radio, y ya se fue a Dominicana, ya lo invitaron a Colombia. Dices, santo Dios, un chavito de 22 años, dices, wow, pero él se arrepintió y le dijo, Dios, quiero servirte, y Dios lo está llamando. Pero no es por las naciones, sino es por lo que da en el corazón, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir cerrando porque ya nos estamos corriendo. Muy bien, yo veo una visión hoy en esta tarde. Lo tremendo de esto es que mucha gente y nuestra audiencia está desesperados porque se haga la oración de fe, que los veo ahí como Saqueo, ahí esperando a que el momento en la que Jesús vaya a pasar en este momento. Yo creo que el Señor está pasando por sus hogares, a todos los que nos están escuchando y a los que han tomado esa decisión de seguir a Cristo, de buscarlo. Yo creo que el arrepentimiento va a abrir la puerta a la restauración de tu casa. Vamos ahora, Padre precioso, en esta tarde, Señor. Gracias, nos acercamos a ti, Señor, agradeciéndote, Señor, por este preciso momento que tú nos has dado de poder estar aquí en esta radio, Padre precioso. Gracias, te rogamos, Señor, tu bendición para toda nuestra audiencia, Señor, y para aquellos que han tomado, Señor, la decisión de arrepentirse, Padre precioso. Yo te ruego una restauración sobre su vida, en su casa, en su familia, con sus hijos, Señor, en su trabajo, Padre, que tú obres en cada ámbito de sus vidas, poderoso Dios. Te pedimos, Señor, que tú traigas libertad, sanidad y restauración sobre esas casas, sobre esos hogares, Señor Jesucristo, que nos han permitido entrar en su casa, Señor, a través de Radio Fuente de Vida 100.1, poderoso Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y creemos que tú te estás moviendo, Señor, a través de las ondas de esta radio, poderoso Dios, y a través del Face, a través de YouTube, poderoso Dios. Creemos que tú te estás moviendo, Padre. Gracias te damos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Y esto fue Café con Fuego. Los esperamos. Dios me los bendiga. Hay una llama que arde en mí.